ahora. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Miss. Sí, Miss, sí se ve. Se ve la clase, ya, bien. ¿Perdón? Sí se ve, Miss. Ya. Entonces, vamos aquí. Entonces, esta clase que vamos a hacer el día de hoy va a ser con respecto a múltiplos, divisores y números primos. ¿Está claro? Miren aquí. ¿Qué es un múltiplo? El múltiplo viene de palabra multiplicar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero un múltiplo de algún número, yo lo tengo que multiplicar por cualquier número. Ese resultado me da el múltiplo. ¿Está claro? Por eso viene de la palabra multiplicar. ¿Cómo se define? Miren, los múltiplos de un número son todos los posibles valores cuyo resultado que al multiplicar por ese número nos da cada uno de ellos. ¿Está bien? Entonces, el resultado de multiplicar un número por cualquier número, ese nos va a dar el múltiplo. Entonces, quiere decir que los múltiplos son infinitos. Hay infinitos múltiplos. Como por ejemplo, acá tenemos, miren, en el ejemplo 1, nosotros ¿qué tenemos acá? Nos dice, hallar los 8 primeros múltiplos 7. Les pongo los 8 porque como son infinitos, esto se va hasta el final. Entonces, ¿yo qué hago? Multiplico al número los múltiplos de 7. Lo que acá me están pidiendo son múltiplos de 7. Entonces, yo al número 7 lo voy a multiplicar primero por el primer número natural que viene a ser el 0. 7 por 0, 0. Ese es el primer múltiplo. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. Como nos piden los 8 primeros, ¿no? Porque nos están pidiendo los 8 primeros, entonces multiplico por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7, porque acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 múltiplos. La respuesta, esta parte de acá, ese van a ser los múltiplos, la respuesta. Entonces, el primer múltiplo de 7 va a ser el 0, el segundo va a ser el 7, el tercero va a ser el 14, el siguiente va a ser el 21, el siguiente va a ser el 28, el siguiente 35, 42 y 49. Estos numeritos de acá son los 8 primeros múltiplos de 7. ¿Ya? Esos son los primeros múltiplos de 7. Pero como ya les dije, cantidad de múltiplos son infinitos. Pregunta, no puede, sumo 0, más 7, más 14, más 21, más 28, más 35, más 42, más 49. ¿Está claro? Entonces, ese viene a ser los... Entonces, aquí vamos a hacer, a ver, si nos dice, acá en este lado, no, nos dice, acá nos dice hallar, la siguiente, hallar los múltiplos de 35. ¿Cuántos múltiplos quiero? No me dicen, allá los múltiplos de 35. Entonces son infinitos. Entonces el primer múltiplo va a ser 35 por 0, 0, 35 por 1, 35, 35 por 2, 70, 35 por 3, y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Está claro? Entonces, cuando dice ya los múltiplos de un número, solamente multiplico ese número por cualquier otro número. Pero como nos dicen, hallar los múltiplos de 35, o sea, desde el principio va, pues, ¿no? Hasta el infinito. ¿Está claro eso? Miss, una pregunta. Dime. Si se pone el número infinito. No, pues no vas a hallar no vas a hallar los múltiplos del infinito, porque se supone que el infinito no existe. El infinito. No. Ajá, es hasta, porque son infinitos, así como los números naturales son infinitos, infinito significa que no se puede contar. Sigue y nunca tiene fin. Por eso se dice infinitos, que no tiene fin.
no tiene fin. Por eso, a ti te tienen que dar allá los múltiplos de cualquier número, de 150. 150 por 0, 0, 150 por 1, 150, 150 por 2, 300, y así sucesivamente. Si te dicen los 5 primeros múltiplos, cuentas 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá nomás. Si te dicen los 7 primeros múltiplos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si te dicen los 10 primeros múltiplos, continúas pues acá, ¿no? Y sigues hallando los 10 primeros múltiplos, inclusive el 0. El 0 es el primer múltiplo de cualquier número. ¿Está claro? Sí, solo me refería a que si me dicen que ponga el símbolo infinito, lo pongo. Ah, este infinito sí, cuando te dicen hallar los múltiplos. Pero si te dicen hallar los 8 primeros múltiplos, no, solamente cuentas hasta el 8. Si te dicen los 5 primeros múltiplos, solamente cuentas 1, 2, 3, 4, 5. Hasta acá nomás dan la respuesta. ¿Está claro? Porque los múltiplos son infinitos. Bueno, entonces, como ya les dije, los múltiplos vienen de la palabra multiplicar. Pero así como hay múltiplos que se multiplica, también hay otra operación que nosotros conocemos, ¿no? La división. Entonces acá, cuando nos dicen los divisores, ¿quiénes son los divisores? Los divisores son cuando yo tengo un número y lo divido. De dividir viene, ¿no? Son aquellos números que al dividir caen exactamente. O sea, quiere decir que contiene exacto, no puede haber decimal, ni fracción. Exacto tiene que contener. Entonces, los divisores de un número son aquellos valores que dividen al número. Divisor viene de dividir, ¿no? En partes exactas. Los divisores sí son finitos. Yo puedo contar los divisores. No hay divisores infinitos. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo tengo este ejemplo, miren, hallar los divisores de 24. Eso es lo que me están diciendo. Yo, para hallar los divisores de 24, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir, no, de 32 aquí, perdón. Hallar los divisores de 32. Aquí estoy haciendo de 32. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a dividir este número que es 32, lo voy a dividir, en primer lugar lo voy a dividir entre 1. ¿Por qué entre 1? Porque yo no puedo dividir entre 0, porque cualquier número entre 0 nos da un infinito, no se puede. Entonces el primero con lo que yo tengo que dividir es la unidad. Entonces, divido acá. 32 entre 1 nos da 32. Acá tengo 32 entre 2 nos da 16, cae exactamente. 32 entre 3 no se puede porque no es exacto. ¿No? Entonces paso al otro número. 32 entre 4, si es exacto, nos da 8. Luego 32 entre 5 no es exacto. 32 entre 6 tampoco es exacto. 32 entre 7 tampoco es exacto, pero 32 entre 8 sí, que nos va a dar 4. 32 entre 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 32 entre 16 nos da 2 y 32 entre 32 nos da la unidad. O sea, este número de acá son los divisores que tienen que ser exactos. Entonces, estos números aquí, miren, va a ser 1, el 2, estos son los divisores de 32. Una vez que tengo los divisores, yo los puedo ordenar para poder dar el resultado. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, yo tengo en este caso, tengo 1, 2, 4, coloco 1, los divisores de 32 es igual a 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Estos son los divisores de 32. ¿Cuántos divisores son? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 divisores. Por eso te digo que son los divisores, podemos contar, por eso son finitos. ¿Está claro? Ahora, otro ejemplo. Si yo tengo acá, hallar los divisores, nos dice hallar los
divisores de 72. Eso es lo que nos están diciendo. A ver, otro ejemplo, de frente nomás lo estoy haciendo. Allá los divisores de 72. Entonces, ¿qué hago? 72 entre 1, ¿no? Es 72. 72 entre 2, 36. 72 entre 3, 24. 72 entre 4, 18. Y así sucesivamente, ¿no? 72 entre 8, 9. Entonces, yo tengo y los coloco acá en orden, ¿no? 1, 2, 3, 4. O sea, hago esto y lo coloco acá. ¿Cuántos divisores tenemos? 2, 4, 6, 8, 10, 12 divisores. Todo esto son los divisores de 72. ¿De dónde vienen? Dividiendo. Acá pongo 72 y esto sigue más porque este número tiene más divisores. ¿Está claro? ¿Entendido hasta ahí? Sí, Miss. Ya. Ya, está bien. Entonces, continuamos. A ver, ahora vemos acá otra nomenclatura que nosotros tenemos que saber, los números primos. ¿A qué llamamos números primos? Los números primos son todos aquellos que solamente tienen dos divisores y nada más, solo dos. Ya saben lo que es un divisor, ¿eh? Aquel que al dividir sale exactamente. Ya. Entonces, el número primo es aquel que tiene solo dos divisores. ¿Ya? Uno es la unidad y el otro divisor es el mismo número. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ser, ¿no? El número es un número entero que tiene dos divisores que vienen a ser la unidad y el mismo número. Eso se llama número primo. No se considera el 0 y el 1. No se considera. El 0, ustedes saben que no es divisor de nadie, y la unidad tampoco se puede considerar como número primo. ¿Está claro? Ni el 0 ni el 1 es primo. A partir del 2 hacia arriba vamos a trabajar. Por ejemplo, yo tengo el 2. Es divisible, o sea, divisible es que se puede dividir. 2 entre, ¿es divisible entre 1? 2 entre 1 nos da 2. ¿Es divisible entre 2? Sí, 2 entre 2 nos da 1. Entonces, este número solo es divisible por 1 y por 2. ¿Está bien? Por eso, únicos divisores es el 1 y el mismo número. El 3, ¿es divisible entre 1? Sí, 3 entre 1 me da 3. ¿Y es divisible por sí mismo? 3 entre 3 nos da la unidad. Entonces, el 3 es primo, porque es divisible por 1 y también se puede dividir entre 3. A ver, si yo pongo el 4, acá, por ejemplo, acá yo pongo el 4. 4 puedo dividir entre 1, me da 4. 4 puedo dividir entre 2, me da 2. Y 4 puede dividir entre 4, nos da la unidad. Entonces, miren, este número 4 tiene 1, 2, 3 divisores. Este no va a ser primo, porque solamente primo es aquel que divide por la unidad y por sí mismo. Este no es primo. A este número se le llama número compuesto. Entonces, otro número primo viene a ser el 5. 5 entre 1 y 5 entre 5. Ese es. Otro número primo es el 7. 7 entre 1, 7. 7 entre 7, 1. El siguiente es el 10. El 11, perdón. 11 entre 1, 11 y 11 entre 11 nos da la unidad. Y así sucesivamente. Aquí he agarrado el 17. 17 entre 1 es 17 y 17 entre 17 nos da 1. O sea, solo puede, para que sea primo, solo se puede dividir por la unidad y por sí mismo. El único número primo par es el 2. Después no hay ningún otro número par. ¿Por qué? Porque ya no se puede dividir entre 2. ¿Está claro? Es el único primo par, es el 2. Después todos son impares, pero solamente tienen que dividirse entre la unidad y sí mismo. Acá tengo una lista de los primeros números primos hasta el 50, y este continúa. Entonces, ustedes más o menos tienen que aprendérsela por lo mínimo hasta acá. Esto de memoria, ya. ¿Cuáles son los números primos? Acá por lo menos hasta el 29, y de ahí ya se van a ir aprendiendo poco a poco. ¿Entendido? Claro que es número primo.
Ahora, los que no son primos, los demás números que no son primos, se le llaman números compuestos. Aquí vamos a llamar número compuesto. El número compuesto es un número entero con más de 2 divisores. Porque para que sea primo, tiene que tener 2 divisores, el 1 y el mismo número. Pero cuando yo tengo más de 2 divisores, ya a ese número le voy a llamar número compuesto. ¿Está claro? Número compuesto es aquel que tiene más de 2 divisores. Por ejemplo, acá, como ya les expliqué el 4, 4 divisible entre 1, 4 entre 1, 4, 4 divisible entre 2, 4 entre 2 nos da un número 2, 4 entre 4 nos da la unidad. El 4 es número compuesto, ¿por qué? Porque tiene 1, 2, 3 divisores. ¿Está claro? Acá, por ejemplo, el 15. El 15 tiene el divisor entre 1, 15 entre 1, 15. El 15 tiene 15 entre 3, ¿no? Luego tenemos, hay otro, ¿no? Acá tenemos también, el 15 también es divisible por 5, ¿está bien? Por 5, porque 15 entre 5 también nos va a dar, y además tenemos, a ver, y además tenemos el 15 por sí mismo, ¿ya? Entonces ahí tenemos, miren, en este caso nosotros tenemos los divisores de 15, ¿ya? Entonces acá miren, si ustedes se dan cuenta, tenemos 4 divisores, el 1, el 3, el 5 y el 15. Entonces, a este número lo voy a hacer número compuesto. Y así nosotros podemos encontrar, ¿no? Todos los divisores de los números, y con eso ya nosotros podemos decir que si son primos o de repente son números compuestos, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, el número primo es aquel que solamente tiene 2 divisores, la unidad y el mismo número. A ver, el número primo nunca puede ser ni 0 ni 1, ¿está bien? Pero a partir del 2 es el primo. Pues el primer número primo es el 2, 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente. Cantidad de números primos también son infinitos. Hay infinitos números primos. Acá continúa esto, ¿ya? Continúa. También, como hay infinitos números, también va a haber infinitos números primos. El número compuesto es aquel que ya no es primo, porque tiene de 2 a más divisores. En este caso, el 4 tiene 3 divisores, el 15 en este caso tenemos, miren, 4 divisores, y hay números que tienen muchos más, ¿está bien? Porque ahí, como hemos visto, el 72, ¿cuántos divisores tenía? Bastantes. El 32 también tenía bastantes divisores, ¿no? Entonces, a esos números se le llama número compuesto. ¿Está claro? ¿Entendieron? Sí, Sí, ya. Bueno, entonces una vez que ya conocemos lo que es un número primo y un número compuesto, ahora lo que vamos a hacer es ahora los ejercicios, ¿está bien? Número primo, número compuesto, que es un divisor y que es... Entonces vamos a hacer acá el primer ejercicio. Nosotros tenemos... Aquí tenemos este ejemplo. ¿Qué nos dice? Hallar la suma, ¿no? La suma de los primos que hay entre 13 y 37. Yo les di una tablita acá. Estos son los primeros números primos hasta el 47, al 50, que decir. Nos dice hallar los primeros números primos que hay entre 13 y 37. Acá está el 13, pero nos dice entre, ojo con eso. Entonces yo agarro desde acá, estos son mis números, ¿hasta qué número? Hasta el 37. Estos de aquí agarro, el 17, 19, 23, 29 y 31. Estos son los números que hay entre 13 y 37. ¿Está bien? Entonces, como yo tengo estos números primos, que ya les di anteriormente, nos dice que van a hacer la suma, nos piden la suma. Entonces, estos los sumo, bueno, 17
Estos son los números primos que los he sacado de la tablita de aquí y voy a sumar, ¿no? 17 más 19 más 23 más 29 más 31. Esa suma nos va a dar lo que nos pide. ¿Entendido? Entonces así les pueden pedir, ¿no? Con respecto a los números primos. Pero ahora también vamos a ver ahora lo que es un factor primo. Entonces, aquí vamos a llamar factores primos. Factores primos, un factor viene de la multiplicación. ¿Está claro? De la multiplicación. Entonces, yo voy a multiplicar, por eso no dice, en factores primos, un número y voy a hacer en factores primos. ¿Cómo lo voy a trabajar? Entonces, miren aquí, voy a descomponer el número, en este caso voy a descomponer 500 a sus factores primos. Factor primo viene de una multiplicación, ¿está bien? Miren, acá pongo el 500, lo coloco acá, miren, este 500 está aquí, el número que me dice lo coloco acá, y para acá trazo una recta vertical, ¿no? Y acá yo voy a encontrar los factores primos. En esta parte de acá van a ver los números primos. Pero yo voy a buscar los números primos que caigan exactamente acá, o sea, que sean divisibles, o sea, vienen a ser divisores de este número. En este caso, 500 entre 2 se puede dividir. 500 entre 2 nos da 250. Ahora, 250 lo puedo dividir entre 2. Continúo con el 2. 250 entre 2 nos da 125. Luego el otro factor primo, ¿cuál era? A ver, ¿quién era el otro factor primo? Ya hice el 2, ahora sigue el 3. Entonces voy a dividir entre 3. 125 entre 3 no contiene, no es divisor, ¿no? Entonces no viene a ser su factor primo de 500. Entonces sigo con el otro número primo que viene a ser el 5. Divido 125 entre 5, nos da 25. Luego sigo con el 5. 25 entre 5 sí contiene, nos da 5. Continúo con el 5. 5 entre 5 contiene y nos da 1. ¿Cuándo termino de descomponer? Cuando esto me da la unidad. Si fuese un número más grande y ya no hay quinta, sigo al 7. 7 entre ese número. Luego sigo al 11, ¿no? Porque los números primos los tengo que tener en este caso. Acá no puede haber 4. Acá no puede haber 6 porque no es factor primo, no es número primo. ¿Está claro? Entonces, ¿esto en qué se convierte? Los números primos que están interviniendo acá es el 2 y el 5. ¿Está bien? ¿Cuántos números primos son? 2 números primos que vienen a ser 2 factores primos que vienen a ser, uno es el 2 y el otro es el 5. Pero el 2 está elevado a la ¿cuánto? Como hay 2 elevado a la 2 y lo coloco acá. ¿Cuántos 5 hay? 1, 2, 3. 5 elevado al cubo. ¿Está claro? Entonces, este número, si yo lo descompongo en sus factores primos, yo voy a dar así, factores primos de 500 será igual a 2 elevado al cuadrado por 5 al cubo, que viene de acá. ¿Entendió? Más Sí, o menos. Miss. Más o menos. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, trátenlo de hacer los factores primos de 1200. A ver, trátenlo de hacer un minuto. Miss, ¿lo hago en un papel? En un papel, sí, tienen que hacerlo al costadito nomás. A ver, los factores, descomponer 1200. A ver, ¿quién me da su respuesta? Primero mitad, mitad, tercia, quinta, no sé, séptima, todos los factores, hasta llegar a la unidad. A ver, 3 minutos, rapidito. ¿Cuánto será?
aquí. ¿Alguien lo sacó? Todavía. Miss, creo que ya lo hice, ya lo saqué. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Lo último que me saqué es un 5. No, 2 elevado a la ¿cuánto? 1200 a la 2, 600 a las 2, 300 a las 2, 150 a las 2, Quiero 75. esto de acá, esta parte, 2 elevado a la... ¿Cuántos 2? 5, 2, un 3. 2 a la quinta. 2 a la quinta. ¿Por 3 a la cuánto? 3 a la 1. 3 a la 1. ¿Nada más? Y el 5 a la 1. A ver, vamos a ver si está correcto. 2 a la quinta, me dijiste, ¿no? A ver, tenemos acá. Tenemos, a ver, 1200 entre 2, 600. ¿Tiene mitad? 300. ¿Tiene mitad? 150. Tiene mitad, 75, ¿no? Y 75 ya no tiene mitad, ahora tiene tercia. Entre 3, 25. 25 ya no tiene tercia, paso a la quinta. Entre 5, 5 y entre 5, 5. Entonces el número va a ser 2 elevado, ¿cuántos 2? 1, 2, 3, 4. 2 a la cuarta por 3 a la 1 por 5 al cuadrado. Y esto viene a ser los factores primos de 1200. ¿Quién eres? Celeste, ¿no? Sí, Miss, lo intenté. Ya. Ya, pero de todas maneras, las intervenciones siempre son buenas. ¿Está claro? Así se equivoquen, pero tienen que intervenir. Porque ustedes, así yo ya les coloco su notita, porque sé que están participando. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Está claro esto? Y ahora sí, ¿no? Sí, Entonces Miss. ya le pueden pedir de cualquiera, así primero sacan el 2, mitad, 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 luego la tercia, luego la quinta, quinta. Bueno, vamos a hacer ahora hay otra formulita porque necesitan ustedes para trabajar los ejercicios del libro. Nos dice, calcula la cantidad de divisores. Entonces, miren, ahora, primero le voy a decir, hallar los factores primos, ya lo tienen. Ahora me dicen, de estos factores primos, quiero saber cuántos divisores tiene este número. Entonces, ¿cómo voy a saber la cantidad de divisores? Para eso hay una fórmula. La fórmula viene a ser esta de aquí, ¿ya? Entonces, miren, yo tengo el número. El número va a ser A elevado a la A, por ejemplo, 2 a la 3, por B, 3 a la 4, por C, 7 a la 8. Así, ¿está bien? Cualquier número, A, B y C, son factores primos, son números primos. Y donde A minúscula, B minúscula y C minúscula son los exponentes de los factores primos. ¿Está claro? A mayúscula es el factor primo, número primo. B es otro número primo, C número primo. Y así sucesivamente. Ustedes pueden tener muchos más números primos, ¿ya? Entonces no solamente D a la D, E a la E minúsculo y así sucesivamente, ¿ya? Entonces yo estoy haciendo únicamente para estos cuando tenemos así. Si tenemos 2, solamente aplico con estos 2. Si tenemos 4, sigo así. Entonces, para yo hallar la cantidad de divisores de este número que está acá, yo voy a hacer la cantidad de divisores de n, ¿ya? ¿De quién? De n, de ese número. En este caso le estoy poniendo n. N puede ser cualquier número natural. Va a ser igual, miren, lo hallo a su factor primo, hallo así como estos de aquí que hemos hecho anteriormente, y lo único que me interesa son estos, ¿no? Sus exponentes, nada más que los exponentes. Yo acá solamente estoy trabajando con los exponentes. Va a ser
el exponente más 1 que multiplica al otro exponente más 1 que multiplica al otro exponente más 1. Si hubieran más números, todos los exponentes más 1, lo multiplico. Esta de acá es una formulita. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que se den cuenta. Nos dice, hallar la cantidad de divisores de 300. Entonces, ¿qué hago? Primero yo busco los números primos, los factores primos. Entonces, este número 300 va a ser mitad 150, mitad 75. Ya no tiene mitad tercia, 25, y de acá quinta y quinta 1. Entonces tenemos acá, miren, este es un número primo, un factor primo, que es 2 elevado a, ¿cuántos 2? Al cuadrado. Por 3 a la 1 por 5, miren aquí, tenemos el 5. ¿Cuántos 5 hay? Hay 2 5. Este 5 que es el factor primo, por 5, ¿cuántos 5? 2 elevado a la 2. Entonces, el número que es 300, sus factores primos van a ser igual a 2 al cuadrado por 3 a la 1 por 5 al cuadrado. ¿Cuáles son sus números primos? ¿Cuántos factores primos hay acá? 3, que es el 2, el 3 y el 5. ¿Ya? Cuando dice, ¿cuántos factores primos hay? Hay 3. ¿Quiénes son? El 2, el 3 y el 5. Ahora, como me piden la cantidad de divisores, aplico mi formulita. Pues no, la formulita que está acá. Cantidad de divisores de un número va a ser el exponente más 1 por el exponente más 1, por todos los exponentes más 1. Como acá hay 3 exponentes, agarro 2, el exponente 2 más 1 por el exponente de 3 es 1 más 1 por el exponente de 5 es 2 más 1. Solo los exponentes. No me interesa los factores primos. Solo se trabaja con el exponente para hallar la cantidad de divisores. 2 más 1 que multiplica a 1 más 1 que multiplica a 2 más 1. Y opero, pues, ¿no? 3 por 2 más 3. 3 por 3, 9 por 2. Entonces, la cantidad de divisores de 300 viene a ser 18. ¿Ya? ¿Entendido? Estamos yendo poquito a poquito. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, Sí, Miss. entonces lo primero, si me dan un número, hallo los factores primos, así. Pero a veces me van a dar, miren, como en este caso, otro ejemplito de factores primos tenemos acá. Nos dicen ya, a ver, nos dice, hallar la cantidad de, acá no nos dice. En el segundo ejemplo que nosotros tenemos acá, ¿qué es? Es diferente, miren. En este ejemplo que nos están dando, ya los números, ya factores primos. ¿Está claro? Con sus factores primos. Nos dice que el número m es igual a 2 a la n por 3 al cuadrado por 5 al cubo. Nos dice que este número tiene 36 divisores. Nos dan la cantidad de divisores, o sea, nos están dando esta respuesta. Pero nos piden hallar el valor de n. ¿Quién es n? El exponente de 2. ¿Está claro? Entonces, yo sigo, pues, ¿no? Así, aplicando mi fórmula, va a ser igual. A ver, en este caso, nos dan así. Nos dicen así, n más 1, que multiplica primero a este número, aplicando la fórmula exponente más 1, por el otro exponente, que es 2 más 1, por el otro exponente, que viene a ser 3 más 1. Entonces, eso lo estoy colocando acá, porque así me dice mi fórmula. Exponente más 1, n más 1, por el exponente del otro factor primo, por 2 más 1, por 3 más 1. Todo este producto va a ser igual a, en este caso nos dice 48. 48. ¿Está claro? Entonces, si yo tengo que este producto es 48, yo ya lo trabajo acá. Y me piden hallar el valor de n. Entonces, ¿qué hago? Lo trabajo pues así, de esta manera. N más 1 no lo puedo sumar, queda como n más 1. Esto queda igualito, porque no puedo, como no conozco n, no lo puedo sumar, lo dejo en n más 1. Pero acá si 2 más 1, 3 por 3,
3 más 1, 4 por 4. Este viene de aquí y este 3 más 1, 4 viene de acá. Entonces, estos dos sí lo puedo multiplicar. 3 por 4, 12. Este 12 pasa a dividir. Si está multiplicando, pasa a dividir como ecuación. Entonces, tenemos 48 entre 12. Este 12 ya está dividiendo. Entonces, tengo n más 1 será igual a 48 entre 12. 48 entre 12 es igual a 4. Por lo tanto, miren, n más 1 es igual a 4 y este 1 que está sumando pasa restando, 4 menos 1, n será igual a 3. ¿Entendido? Miren, esta parte de acá, como ya es una ecuación, eso ya hemos visto anteriormente, por eso ya lo estoy haciendo más rápido esta parte. ¿Entendió? Entonces, cuando me dan los divisores, yo aplico la fórmula n más 1 por 2 más 1 por 3 más 1 igual a 48, que me están dando acá 48. Luego, pero los números, sumo, pero primero los paréntesis, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, y esto como son paréntesis se van a multiplicar. Esto significa se multiplica. 3 por 4, 12, este 12 pasa a dividir. Aquí, 48 entre 12 nos da 4 y acá nos queda n más 1. Entonces, n más 1 es igual a 4. Este que está sumando pasa restando, por lo tanto, n será igual a 3. Y esa va a ser otro de los ejercicios que nosotros trabajaremos con respecto a la cantidad de divisores. Bien, chicos, hasta acá ya nosotros estamos llegando con respecto a la clase. ¿Entendido? Sí, Miss. Ya. Entonces tienen que practicar entonces su formulita, ¿no? Bueno, vamos entonces, ya vamos a dejar de compartir, ¿no? Y vamos entonces ahora a agarrar el librito porque tenemos apenas unos 5 minutos, vamos a ver el libro, ¿ya? Vamos todos.